imaginemos un objeto tan inmenso, o sea, tan absurdamente poderoso, que tiene la capacidad de apagar el nacimiento de billones de estrellas en galaxias que están a millones de años luz de distancia. Ujú. Y sin embargo, si intentamos buscarlo en la oscuridad del espacio con el telescopio más grande del mundo, pues es completamente invisible. Bienvenidos a los podcasts de Camps Tepes. Así es. Hoy haremos una inmersión profunda, un análisis súper detallado sobre los objetos más extremos y enigmáticos de la astrofísica, los agujeros negros. Es que es un escenario fascinante porque la verdad desafía todo nuestro sentido común. Normalmente, para estudiar algo en el universo, pues buscamos su luz. Claro, buscamos que brille. Exacto. Pero aquí no estamos buscando un objeto que emita luz, sino la ausencia total de ella. Haz de cuenta que es un fantasma cósmico que moldea el universo a su antojo. Totalmente. Y basándonos en una pila enorme de documentos, investigaciones recientes de la Universidad de Barcelona, archivos de la NASA y datos del famosísimo Telescopio del Horizonte de Sucesos, nuestra misión hoy es desmitificar a estos monstruos. Sí, entender qué son realmente. Ajá, y cómo dan forma a galaxias enteras y cómo los nuevos descubrimientos están, pues, desafiando las leyes mismas de la física. Ok, vamos a desempacar esto y creo que lo mejor es empezar derribando un mito gigantesco que todos tenemos. A ver, ¿cuál? Pues siempre imaginé a los agujeros negros como una especie de sumidero en el espacio. O sea, una aspiradora cósmica gigante que va succionando planetas, estrellas y polvo sin piedad. ¿Qué tan equivocada es esa imagen? Pues, totalmente equivocada. Aunque bueno, es el error más común que existe. ¿En serio? Sí. Un agujero negro no es un agujero en el sentido literal de la palabra. Y definitivamente no es una aspiradora que anda cazando planetas por ahí. La realidad es que son concentraciones masivas de materia, o sea, una cantidad absurda de masa empacada en un espacio increíblemente minúsculo. O sea, no es un espacio vacío que traga cosas. Es materia, súper densa. Exactamente. Haz de cuenta, si tomamos toda la masa de nuestro Sol, que ya de por sí es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, Ajá. y la comprimimos hasta que tenga el tamaño de una ciudad pequeña. La masa sigue siendo exactamente la misma, pero al estar tan apretada, su gravedad en la superficie se vuelve extrema. ¡Órale! Para entenderlo mejor, podemos hablar de la velocidad de escape. En la Tierra, si lanzas un cohete y quieres que escape de la gravedad del planeta, este tiene que viajar a unos 11 kilómetros por segundo. Que es muchísimo. ¿Sí? Y si no alcanza esa velocidad, pues vuelve a caer. Y supongo que en un agujero negro, esa velocidad de escape es, pues, simplemente inalcanzable. Inalcanzable incluso para la luz. A una distancia específica del centro de esa masa comprimida, la fuerza gravitatoria es tan inmensa que la velocidad requerida supera los 300.000 kilómetros por segundo. Que es la velocidad de la luz. Exacto. Esa frontera invisible se llama el horizonte de sucesos. Es el punto de no retorno. Como nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, pues nada que cruce esa línea puede volver a salir. ¡Wow! Pero a ver, antes de cruzar esa línea de no retorno, debe haber un caos absoluto, porque he visto representaciones, ya sabes, en documentales, donde están rodeados por un anillo brillante. ¿Qué es exactamente esa luz si el agujero en sí es negro? Ese es el famoso disco de acreción. Cuando el gas, el polvo o incluso estrellas enteras son atrapados por la gravedad del agujero negro, no caen directamente en línea recta. No. No. Empiezan a orbitarlo a velocidades vertiginosas, acercándose cada vez más a la velocidad de la luz. Y a esas velocidades, el material choca entre sí, generando una fricción extrema. Me imagino, todo ese gas rozando a esa velocidad. Es brutal. Esa fricción calienta el gas a millones de grados, haciendo que emita cantidades masivas de rayos X y luz ultravioleta. Entonces, lo que vemos brillar no es el agujero negro. ¿Sino la materia? Sí, la materia gritando, por así decirlo, en forma de radiación justo antes de caer. ¡Qué fuerte! Y, oye, si algo tuviera la mala suerte de cruzar ese horizonte de sucesos, he leído sobre un fenómeno en nuestras fuentes que tiene un nombre que suena como a chiste, pero las consecuencias son aterradoras. La espaguetización. Uy, sí. ¿Qué pasa físicamente ahí? Pues mira, es un término muy gráfico, pero, perfectamente preciso. Imagina a un astronauta, hipotético, cayendo hacia un agujero negro,
digamos con los pies por delante. Ok. A medida que se acerca al horizonte de sucesos, el gradiente de la gravedad se vuelve tan empinado que la fuerza que jala sus pies es millones de veces más fuerte que la fuerza que jala su cabeza. O sea, a pesar de que solo hay, ¿qué? Un par de metros de diferencia entre su cabeza y sus pies. Exacto. Así que la gravedad literalmente tira más fuerte de la parte de abajo que de la de arriba. ¡Qué horror! Y no solo eso, al mismo tiempo, las fuerzas laterales lo comprimirían hacia el centro. Entonces el resultado es que nuestro astronauta sería estirado verticalmente y aplastado horizontalmente de una manera tan violenta que, pues, los enlaces moleculares de su cuerpo se romperían. Se desintegra. Literalmente se convertiría en un flujo de átomos individuales en forma de un fideo cósmico larguísimo antes de desaparecer en la oscuridad. Es una imagen espeluznante, la verdad. Pero quiero volver a la idea de la aspiradora cósmica, porque hay un experimento mental en los documentos que me pareció muy revelador y creo que pone las cosas en perspectiva. A ver, dime. ¿Qué pasaría si, no sé, por arte de magia, chasqueamos los dedos y nuestro Sol desaparece? Y en su lugar aparece un agujero negro que tenga exactamente la misma masa que el Sol. ¿La Tierra sería arrastrada hacia el centro y espaguetizada? Pues la respuesta corta es no. Y justo esto explica por qué no son aspiradoras. Si el agujero negro tiene exactamente una masa solar, su fuerza gravitatoria a la distancia en la que se encuentra la Tierra sería idéntica a la que ejerce el Sol hoy. ¡Órale! Sí, la Tierra simplemente seguiría orbitando a su alrededor a la misma velocidad y en la misma trayectoria de siempre. La gravedad a gran escala no cambia para nada. Digo, obviamente moriríamos congelados porque nos quedaríamos sin nuestra fuente de luz y calor, ¿no? Claro, el frío sería letal. Pero orbitalmente hablando, nada cambiaría. Así es la física orbital. El peligro extremo solo existe si te acercas a ese radio diminuto del horizonte de sucesos. Desde lejos, pues un agujero negro se comporta gravitacionalmente como cualquier estrella masiva. Ok, entonces si la masa dicta todo esto, me surge una duda sobre las escalas. O sea, ¿estos objetos tienen un tamaño estándar o hay de todas las medidas? Hay muchísima variedad. Es que pensaba, ¿podría haber uno del tamaño de una canica flotando por ahí o todos son unos monstruos gigantes? Teóricamente, pueden existir en casi cualquier escala. Y es súper útil imaginarlos como un ecosistema, ¿sabes? Con criaturas de diferentes tamaños ocupando distintos roles. Me gusta esa analogía. En la base de la pirámide tendríamos a los insectos, que serían los agujeros negros primordiales. Son hipotéticos, pero la física sugiere que podrían haberse formado fracciones de segundo después del Big Bang. ¿Y de qué tamaño serían? Podrían tener el tamaño de un solo átomo, pero contener la masa de una montaña entera. Un átomo que pesa millones de toneladas. Ajá, es de locos. ¿Y cómo se formarían? Porque asumo que no vienen de estrellas, si nacieron con el Big Bang. Comprimido parches de materia con tanta fuerza que colapsaron sobre sí mismos, formando mini agujeros negros mucho antes de que existiera la primera estrella. ¡Órale! Y luego están los depredadores medianos, ¿no? Los que sí vienen de las estrellas. Exacto, los agujeros negros de masa estelar. Estos son los más comunes y los que mejor entendemos, la verdad. Tienen entre 3 y 100 veces la masa de nuestro Sol. Ok. Y su origen es fascinante, porque nacen de una batalla cósmica perdida. Una estrella masiva es un equilibrio delicado. La gravedad empuja toda la masa hacia el centro, mientras que las explosiones nucleares en su núcleo empujan hacia afuera. Pero eventualmente, cuando la estrella se queda sin combustible nuclear. La gravedad gana la pelea. Y me imagino que lo hace de manera catastrófica. Completamente. El núcleo colapsa sobre sí mismo en una fracción de segundo, provocando una onda de choque colosal que hace explotar las capas exteriores de la estrella en una supernova. Y lo que queda en el centro, pues es un agujero negro estelar. Solo en nuestra Vía Láctea debe haber millones de ellos. Y en la cima de esta cadena alimenticia están los supermasivos, que son de los que siempre escuchamos cuando hablan del centro de las galaxias. Esas sí son bestias incomprensibles. Hablamos de agujeros negros que tienen desde millones hasta decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. ¡Wow! En el centro de nuestra propia galaxia tenemos a Sagitario A estrella, que pesa unos 4 millones de masas solares, y su origen aún es un misterio activo para nosotros. Claro, porque no pudieron formarse por una sola estrella colapsada, son demasiado grandes. Exacto. Es muy probable que hayan estado en el centro de las galaxias desde su formación temprana,
devorando nubes masivas de gas y fusionándose con otros agujeros negros durante miles de millones de años. Pero, a ver, mencionaste los estelares que pesan como una pequeña montaña de soles y los supermasivos que tienen millones de masas solares. ¿Qué pasa en el medio? Ese fue un gran problema por mucho tiempo. ¿Si existe un eslabón intermedio o el universo simplemente se salta esa talla M? Durante décadas, esa fue una de las grandes frustraciones de la astrofísica. Parecía haber un vacío total en los datos. Teníamos a los pequeños y a los gigantes, pero nada en el medio. Hasta que, en 2019, la ciencia logró un avance espectacular. Ah, sí, el observatorio LIGO. Exactamente. Detectaron algo que llamaron el evento GW190521. Que el LIGO es el observatorio que detecta ondas gravitacionales, ¿verdad? Como unas ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Así es. Cuando los objetos extremadamente masivos se mueven, crean ondas en el espacio, haz de cuenta como cuando lanzas una piedra a un estanque. Ajá, se hacen las olitas. Y lo que detectó LIGO fue la colisión y fusión de dos agujeros negros estelares grandes. Al unirse, formaron un agujero negro de 142 masas solares, y esta fue la prueba contundente de que la categoría de masa intermedia sí existe. Y para que quienes nos escuchan se hagan una idea de la violencia de ese evento, leí en los reportes que al fusionarse perdieron la masa equivalente a 8 soles. Así de golpe. Y esa masa no desapareció, o sea, se convirtió puramente en energía en forma de ondas gravitacionales. En una fracción de segundo, esa colisión invisible liberó más energía que toda la luz de todas las estrellas del universo observable juntas. Es que es una demostración en vivo de la famosa ecuación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se convirtió en energía de una manera tan potente que distorsionó el espacio mismo hasta llegar a nuestros detectores aquí en la Tierra. ¡Qué locura! Y hablando de eventos galácticos masivos, me llamó mucho la atención que estos agujeros negros supermasivos no son simplemente unas anclas inmóviles en el centro de las galaxias. Para nada. Las investigaciones recientes demuestran que son entidades tremendamente activas, o sea, moldean activamente todo el ecosistema galáctico a su alrededor. Totalmente. Su influencia va mucho más allá de su simple fuerza gravitatoria. Tenemos que hablar de un fenómeno que de verdad rivaliza con cualquier cosa en la ciencia ficción, los chorros relativistas o jets. ¿Ok? Como mencionamos antes, el material gira en el disco de acreción, pero resulta que no toda esa materia cae al horizonte de sucesos. O sea, algo logra escapar antes de cruzar la línea de no retorno. Sí, y es debido a los campos magnéticos del propio agujero negro. Estos campos pueden ser increíblemente intensos y por la rotación del agujero se retuercen muchísimo. Como una liga supertensa. Exacto, y funcionan como un acelerador de partículas cósmico. Toman una fracción del plasma supercaliente que está a punto de caer, lo redirigen hacia los polos del agujero negro y lo disparan al espacio en direcciones opuestas. Hay un caso muy famoso en nuestras fuentes, el de Cygnus X1, que es un sistema donde un agujero negro está devorando a una estrella vecina, ¿no? Sí, un sistema binario. Y leí que lograron medir la fuerza de esos chorros y, los números son simplemente irreales. Es un estudio brillante, la verdad. Utilizando una red de radiotelescopios distribuidos por toda la Tierra, observaron que los chorros de Cygnus X1 viajan a la mitad de la velocidad de la luz. ¡Wow! Y tienen una energía equivalente a 10.000 soles brillando al mismo tiempo. Pero lo más ingenioso de este estudio es cómo midieron su fuerza. Observaron cómo los poderosos vientos estelares de la estrella vecina golpeaban el chorro. Ah, claro, como el viento desviando el agua de una manguera de alta presión. Ándale, tal cual. Al medir cuánto se doblaba el chorro cósmico bajo ese viento, pudieron calcular su potencia instantánea con una precisión que nunca antes habíamos visto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde todo hace clic de una manera inesperada para mí. A ver, Porque yo siempre asumí que el rol de un agujero negro era destruir material estelar, o sea, comerse cosas. Pero los datos recientes del telescopio espacial James Webb nos cuentan una historia completamente distinta. Nos dicen que su radiación en realidad impide que nazcan nuevas estrellas. sí es contraintuitivo. Básicamente, están controlando la natalidad galáctica. A ver, ¿cómo funciona esto exactamente? Pues mira, es un mecanismo que conocemos como retroalimentación energética.
Para entenderlo, primero hay que saber cómo nace una estrella normalmente. Ok. Las estrellas se forman a partir de inmensas nubes de gas, pero ese gas necesita estar muy, muy frío. Si el gas está frío, su presión interna es baja, lo que permite que la gravedad lo comprima hasta que, ¡pum!, se enciende un núcleo estelar. O sea, necesitas frío para que colapse y nazca la estrella. Exacto. Ahora, el James Webb observó un cuásar inmenso en el universo temprano, conocido como J0100 más 2802. Nombres muy pegajosos, como siempre. Sí, a los astrónomos les encantan esos nombres. Pero bueno, un cuásar es un agujero negro supermasivo que se está alimentando frenéticamente de gas. Al hacerlo, su disco de acreción brilla más que toda la galaxia que lo alberga. Ok. Y el Webb descubrió que la intensa radiación térmica y luminosa de este monstruo no solo afecta su vecindario inmediato, sino que calienta masivamente las reservas de gas frío en galaxias que están a millones de años luz de distancia. Y si calienta el gas a millones de años luz, el gas gana presión. Claro. Y si el gas se expande por la presión térmica, pues la gravedad ya no puede comprimirlo. El resultado es que el agujero negro literalmente sofoca y apaga la formación de nuevas estrellas a una escala intergaláctica. Determinan el destino de miles de millones de sistemas solares que nunca van a llegar a existir. Exacto. Es que es como un volcán cósmico que altera el clima de un continente entero. Y la analogía del volcán es perfecta para otro descubrimiento fascinante en el archivo. Observaron un agujero negro supermasivo, el J1007. Ajá, más 3540. Ese mero, que estuvo dormido, completamente inactivo, durante 100 millones de años. Y de repente, despertó. Y eso nos muestra que estos titanes galácticos no operan de manera constante, ¿eh? Tienen ciclos de vida muy parecidos a los de un volcán aquí en la Tierra. A través de radiotelescopios, los científicos pudieron observar capas de plasma antiguo y desvanecido flotando en el espacio. Como si fueran las cenizas de erupciones pasadas. Justamente, y justo en el centro, un nuevo y brillante chorro abriéndose paso a través del gas a alta presión del cúmulo galáctico. Es un tira y afloja constante, o sea, el agujero negro erupciona y empuja el gas lejos, luego se queda sin comida y se apaga. Y supongo que luego el gas circundante se enfría y vuelve a caer hacia el centro. Sí, lo que despierta al agujero negro de nuevo, iniciando otro ciclo de erupciones. Híjole, me vuela la cabeza tratar de imaginar el tamaño y la influencia de estos objetos. Pero esto me lleva a la pregunta del millón. Échala. Si ni siquiera la luz puede escapar de ellos y son literalmente invisibles, ¿cómo es posible que tengamos tantos datos sobre ellos? Sabemos la temperatura de su gas, la fuerza de sus campos magnéticos, su masa exacta. ¿Cómo logramos observar lo inobservable? Pues mira, lo fascinante aquí es que irónicamente son detectables por el nivel absoluto de destrucción y caos luminoso que generan a su alrededor. Claro. No vemos al agujero negro en sí, vemos la influencia extrema que su gravedad ejerce sobre el universo observable. Un método clásico es la lente gravitacional. Ah, ¿la curvatura de la luz? Así es, su masa es tan grande que literalmente dobla el espacio a su alrededor. Si hay una estrella detrás del agujero negro desde nuestra perspectiva, la luz de esa estrella viaja por ese espacio curvo como si pasara por una lupa gigantesca, y la vemos toda distorsionada o amplificada. Ok, y otro método asumo que son los rayos X del disco de acreción que mencionaste al principio, ¿no? Efectivamente, escaneamos el cielo buscando fuentes puntuales que emitan rayos X de una manera increíblemente intensa y parpadeante. Y también nos encontramos siguiendo pacientemente a las estrellas. ¿Cómo es eso? Los científicos que ganaron el premio Nobel hace unos años hicieron exactamente eso. Observaron durante décadas cómo un grupo de estrellas en el centro de nuestra galaxia giraban a velocidades absurdas. ¿Como abejas enloquecidas? Exacto, alrededor de un punto que estaba completamente oscuro. Y por la velocidad de las órbitas, calcularon que en ese punto vacío debía haber 4 millones de masas solares concentradas. La prueba definitiva de Sagitario A estrella. Sí, O sea, es como llegar a tu casa y ver la cocina hecha un desastre total. No ves a la persona que se preparó el sándwich de medianoche, pero ves el refrigerador abierto, el piso lleno de migajas, un rastro de mayonesa por ahí y los platos sucios en el fregadero. El agujero negro es el cocinero invisible,
Y los rayos X, el gas alterado o las estrellas orbitando como locas son, pues, las migajas. Ajá, exacto. Es una excelente analogía. Estudiamos las migajas para saber el peso, el tamaño y hasta los hábitos del cocinero invisible. Pero fíjate que en los últimos años, la astrofísica logró algo que parecía imposible. ¿Qué cosa? Pasamos de estudiar las migajas a fotografiar la sombra del mismísimo cocinero. Hablo del Event Horizon Telescope, o EHT, que en 2019 publicó la primera imagen directa de la sombra de un agujero negro supermasivo en la galaxia M87. Uf, ese logro técnico es una locura por sí solo. Tuvieron que sincronizar radiotelescopios en todos los continentes, desde Hawái hasta la Antártida, usando relojes atómicos para crear un telescopio virtual del tamaño de todo el planeta Tierra. Una hazaña de ingeniería. Y la imagen resultante es icónica. Todos la vimos en las noticias. Ese anillo de luz asimétrico con el centro negro. Pero, a ver, ¿por qué es asimétrico? ¿Por qué un lado del anillo brilla mucho más que el otro? Ah, esa asimetría es el famoso efecto Doppler relativista. El anillo de luz es el disco de acreción girando a velocidades cercanas a la luz. Ok. Entonces, el lado del disco que está girando hacia nosotros emite luz que se comprime y se vuelve más intensa y brillante, mientras que el material en el lado opuesto, que gira alejándose de nosotros, se ve mucho más tenue. Órale, entonces eso nos permite ver exactamente en qué dirección está rotando la bestia. Exactamente. Y la tecnología sigue avanzando, porque apenas en 2024, el mismo equipo de EHT reveló otra imagen, esta vez del agujero negro de nuestra galaxia Sagitario A estrella, pero utilizando luz polarizada. Y la luz polarizada es súper clave porque nos permite ver los campos magnéticos. ¿Cómo funciona eso? Cuando la luz atraviesa el plasma caliente y magnetizado alrededor del agujero negro, las ondas de luz se alinean con las líneas del campo magnético. Entonces, al filtrar esa luz polarizada, los científicos pudieron mapear la estructura magnética invisible. ¡Wow! Y lo que revelaron fue un patrón espiral muy ordenado y fuerte, asombrosamente similar al que observaron en el agujero negro de M87. Lo cual es súper curioso porque M87 es 1000 veces más masivo que el nuestro y está en un tipo de galaxia completamente diferente. Y eso es lo más revelador de este descubrimiento. Nos sugiere que estos campos magnéticos estructurados, que son los capaces de lanzar esos poderosos chorros de materia, son una característica universal en todos los agujeros negros. Sin importar su tamaño o ubicación. Exacto. Es como haber descifrado el motor magnético estándar que impulsa a estos objetos en todo el cosmos. Está increíble. O sea, tenemos fotografías de su sombra, entendemos sus campos magnéticos, mapeamos el gas caliente, pero a pesar de todo este conocimiento externo, el interior sigue siendo el mayor problema de la física moderna, ¿no? Uy, sí, el gran dolor de cabeza. Porque la relatividad general de Einstein explica la gravedad a la perfección. Pero cuando intentamos calcular qué pasa en el centro exacto del agujero negro, las matemáticas literalmente se rompen. Es que ahí llegamos al límite de nuestro entendimiento humano. Entramos de lleno al territorio de las paradojas, y la más profunda de todas es la paradoja de la información. Ok. Aquí es donde nuestras dos mejores teorías sobre cómo funciona el universo, la mecánica cuántica y la relatividad general, pues se van a la guerra. A ver, explícame esto. Mira, la mecánica cuántica establece una regla de oro, y es que la información cuántica nunca puede ser destruida. La información, en este contexto, es la identidad precisa, el estado y las propiedades de cada partícula. Si conoces la información de un sistema, puedes retroceder en el tiempo y saber cómo era en el pasado. Pero la relatividad general nos dice que lo que entra a un agujero negro no puede salir. Ajá, O sea, la información de todo lo que cayó adentro se queda encerrada para siempre tras el horizonte de sucesos. Que hasta ahí, pues, sería un problema menor. La información no se destruye, solo se queda atrapada. exacto, guardada bajo llave. Pero luego llegó Stephen Hawking y arruinó la fiesta. Sí, Hawking combinó magistralmente la física cuántica con la relatividad general cerca del horizonte de sucesos y demostró algo revolucionario. Y es que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una debilísima radiación térmica. Así es. Y con el tiempo se evaporan y desaparecen. Aquí es donde necesito que me expliques la mecánica detrás de eso.
¿Cómo puede emitir radiación si acabamos de decir que nada puede escapar de su gravedad? La clave está en el vacío cuántico. A nivel microscópico, el espacio vacío nunca está verdaderamente vacío. Constantemente pares de partículas virtuales, una de materia y otra de antimateria, aparecen de la nada, existen por una fracción de milisegundo, se aniquilan entre sí y desaparecen. Ok, eso suena muy loco. Es que esto sucede en todo el universo constantemente. Pero ¿qué pasa si este par de partículas aparece justo en el borde del horizonte de sucesos? Supongo que la gravedad extrema interfiere con esa pequeña danza. Exactamente. La gravedad es tan fuerte que una de las partículas es succionada hacia adentro antes de poder aniquilarse con su compañera. Ya veo. La partícula que se queda afuera, ahora sin pareja, no tiene más remedio que convertirse en una partícula real y escapar hacia el espacio. Entonces, para la persona que observa de lejos, parece que el agujero negro acaba de emitir una partícula. Y para que esa nueva partícula exista y escape, supongo que le roba una cantidad minúscula de masa y energía al agujero negro. Eso es. Lentamente, partícula por partícula, el agujero negro pierde masa hasta que, tras trillones de años, se evapora por completo. ¡Wow! Y aquí nace la paradoja. Si el agujero negro se evapora y desaparece, ¿qué pasó con toda la información de las estrellas, planetas y gas que tragó durante su vida? Porque la radiación de Hawking es aleatoria térmica, o sea, no contiene la información original. Exacto. Si esa información simplemente desapareció del universo, violaría las leyes más fundamentales de la mecánica cuántica. Es un rompecabezas enorme. Sé que existen intentos de resolver esto. De hecho, he escuchado sobre la teoría de las islas cuánticas, Sí, muy popular últimamente. que sugiere que algunas partes del interior, de alguna manera, logran proyectar su información hacia el exterior, salvando así la física cuántica. Pero el problema central, la razón por la que las matemáticas se rompen, es por lo que supuestamente hay en el núcleo, la famosa singularidad. Sí, la singularidad es el concepto donde toda la masa de un agujero negro está aplastada en un punto de tamaño cero, lo que significa que tiene densidad infinita. Lo cual suena imposible. Físicamente, los infinitos no existen en la naturaleza. Cuando una ecuación arroja un infinito, los físicos saben que la teoría está incompleta. El tejido mismo del espacio y el tiempo deja de tener sentido ahí. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay investigaciones de frontera que intentan, borrar ese infinito de la pizarra. Y leí un estudio espectacular en las fuentes de principios de 2025, publicado por físicos de la Universidad de Barcelona. Buenísimo ese artículo. Demostraron matemáticamente que los agujeros negros podrían no tener una singularidad en el centro absoluto. Y lo lograron sin hacer trampa, por así decirlo. Es que es un avance elegantísimo. Mira, en el pasado, cuando los físicos querían eliminar la singularidad en el papel, se veían obligados a introducir en sus ecuaciones algo llamado materia exótica. ¿Y eso qué es? Es un tipo hipotético de materia con presión negativa que repele en lugar de atraer. El problema es que jamás hemos visto materia exótica en la realidad. Es un truco matemático, básicamente. Ajá. Pero el equipo de Barcelona abordó el problema utilizando solo gravedad. Básicamente, demostraron que cuando la gravedad se vuelve absurdamente extrema, casi infinita, deja de colapsar la materia hacia un punto y empieza a comportarse de una manera completamente diferente, como si fuera un mecanismo de defensa del propio universo. Sí, piénsalo como un resorte de acero muy rígido. Si lo presionas con tus manos, cede un poco. La relatividad tradicional asume que si pones un peso infinito sobre él, el resorte se comprimiría hasta volverse infinitamente pequeño. Ok. Pero este nuevo enfoque sugiere que a niveles extremadamente altos de compresión gravitacional, el resorte del espacio-tiempo se vuelve infinitamente rígido y empuja de vuelta. Congelando el colapso justo antes de alcanzar el punto cero. Exacto. Los han bautizado como agujeros negros regulares. Órale. Y si el colapso se detiene abruptamente y no termina en un punto de densidad infinita, entonces, ¿qué hay en el centro? ¿Es solo un inmenso embotellamiento de espacio y materia congelada? Esto plantea una pregunta importante que, la verdad, redefine la astrofísica moderna. Según este modelo de agujero negro regular, en el centro absoluto habría algo conocido como un vacío de De Sitter. ¿Y eso con qué se come? En términos simples, es una burbuja de vacío puro y altamente deformado.
El espacio-tiempo se estira tanto que se congela. La materia que ha estado cayendo hacia el centro no se aplasta en la nada absoluta, sino que se acumula en esta región extrema pero matemáticamente finita y estable. O sea, ¿el tejido del universo sobrevive al evento más violento posible? Sí, sobrevive y se estabiliza. Si todo ese colapso se detiene en una especie de burbuja congelada en el núcleo y la singularidad nunca destruye verdaderamente la materia, me deja pensando en una reflexión final fascinante. Si la materia no desaparece en el punto cero de un agujero negro, eventualmente, de alguna forma, esa materia y toda su información cuántica tendrían que ir a algún lado. Claro. Y eso nos lleva directamente al reino de los llamados agujeros blancos. Ajá. Es la conclusión lógica para muchos físicos teóricos. Si el fondo de un agujero negro no es un callejón sin salida infinito, todo el material, el gas, la luz y la información que entra a esta región deformada podría estar canalizándose hacia afuera de alguna forma. O sea, un lugar al que nada puede entrar, que solo escupe materia hacia el exterior. Un reverso temporal de un agujero negro. Surge la posibilidad alucinante de que el fondo de estas bestias cósmicas actúe como un puente. ¿Un puente hacia dónde? Podría ser la salida hacia otra región increíblemente distante de nuestro propio universo, conectándonos a través del espacio-tiempo. O tal vez un punto de nacimiento, un portal hacia un universo completamente nuevo y diferente. Es una idea súper profunda. Entramos en esta exploración tratando de entender a los mayores depredadores galácticos, a las tumbas de estrellas donde muere la luz. Y resulta que si estas nuevas teorías matemáticas están en lo correcto, la destrucción final que presenciamos en un agujero negro podría ser de hecho el motor que da origen a nuevas realidades. Es una visión asombrosa del cosmos para quienes nos escuchan se la lleven de tarea y dejen que la mente dé un par de vueltas esta semana. Definitivamente. Nos recuerda que en la exploración científica profunda, descubrir qué hay detrás de una puerta cerrada solo revela un pasillo lleno de misterios aún más inmensos. Totalmente de acuerdo, no podríamos haberlo dicho mejor. Ha sido una inmersión espectacular. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Ha sido un viaje increíble. Hasta la próxima.